Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre medidas epidemiológicas básicas. Sé que ya les di algo el último día de clases, pero voy a repasar algunos conceptos importantes y luego ya vamos a platicar un poco sobre lo que son las tasas. Específicamente vamos a hablar de algunas medidas que se utilizan en estadística y luego entonces hablaremos de las tasas y el ajuste de tasas, del cual se tratará la tarea que deben de entregar por lo menos hasta un día antes del examen final, ya que si no, no se le va a poder poner la nota dentro de su zona. Entonces tómenlo en cuenta, lo pueden entregar en el departamento cualquier día de aquí hasta el día antes del examen para que ellos lo tomen en cuenta para su zona, o si no, entonces el último día de entrega sería el día antes del examen final. Muy bien. Primero, pues tenemos que hablar un poco sobre las medidas de tendencia central. Muchas veces esto es para recordarnos simplemente si las variables que nosotros estamos estudiando en epidemiología pues están teniendo un comportamiento normal. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar sobre todo las medidas de tendencia central, que ustedes ya las conocen, y las medidas de dispersión, para poder ver la normalidad de los datos. De esto va a depender muchísimo que nosotros podamos utilizar algunas metodologías y algunas técnicas de análisis en diferentes tipos de investigaciones epidemiológicas. Entonces, aquí pues podemos ver que todo lo que es medidas de tendencia central, como su nombre lo dice, es que va a medir qué tan cercano del centro está un conjunto de los datos. Para ellos los más comunes es la media, la mediana y la moda, aunque la moda no es tanto de tendencia central, sino que simplemente nos dice el valor que más se repite dentro de mi muestra. La media aritmética es simplemente un promedio de todo el conjunto de los datos. Entonces, pues es la suma de todos dividido el total de dichos datos, es un promedio. La mediana nos dice cuál es el valor que está en la mitad de nuestra muestra. Entonces es el valor central de un conjunto de valores ordenados en forma creciente o decreciente. Este valor que deja igual número de valores antes y después que él en un conjunto de datos agrupados. Y la moda pues es precisamente cuando un dato se repite con mayor frecuencia. Este puede ser que sea solo uno, que es unimodal, bimodal, trimodal, etcétera. Medidas de dispersión, entonces sí, ya vemos que tanto se alejan del centro los datos. Nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Sobre este tenemos la variancia, que a veces es un poco, que nos dice, ¿verdad?, hasta dónde llegan a estar de lejano los datos del centro, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la variancia, y otras medidas que son los quintiles y los percentiles. Nosotros podemos dividir en 4, por ejemplo, nuestros datos, ¿verdad? Y podríamos entonces saber, podríamos saber dónde está, por ejemplo, el 25% de la muestra, el 50% de la muestra, el 75% y el 100% son los percentiles. Me dicen en dónde está el tanto por ciento de la muestra desde el centro hacia afuera. Y los quintiles también me lo dividen en 5 y entonces yo puedo saber en dónde está el primer quintil, segundo quintil, tercer quintil y así sucesivamente. Para que nosotros podamos, si tuviéramos una gráfica de nuestros datos, si nosotros dijéramos que realmente nuestros datos son normales, nosotros tendríamos una curva normal. Se sabe que en general nosotros sabemos de que la tendencia es que los datos se empiecen a acumular hacia en el centro y van a haber menos datos en las orillas, digámoslo así, ¿verdad?, de mi muestra, valores alejados al centro. Entonces, una curva normal posee simetría y posee kurtosis. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Es importante también sobre lo que era la desviación estándar, conocer, ¿verdad?, que si nosotros le aplicamos la desviación estándar a nuestra media, nosotros tendríamos, si esta curva es normal, tendríamos el 68% del centro hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. Ahí tendríamos entonces de nuestro centro, ¿verdad? Tendríamos 68%. Y si aplicamos 2 veces pues esta desviación, nosotros tendríamos
casi cubiertos el 95% de los datos. Y si lo hacemos 3 veces, si esta curva es normal, también tendríamos aproximadamente el 99% de los datos incluidos dentro de nuestra curva. La principal ventaja de la distribución normal radica en el supuesto que el 95% de los valores se encuentra dentro de una distancia entre las dos desviaciones estándar desde la media aritmética, lo que yo les estaba diciendo. Y la simetría me dice que si realmente nosotros tenemos los valores desde el centro hacia los dos lados, sin que, digámoslo así, nos estemos desviando un poco, como por ejemplo aquí la curva es asimétrica al lado negativo porque vemos que hay menos datos aquí y empieza a subir hasta que ya está en el lado positivo, y la curva tiene una asimetría positiva porque el problema es precisamente en la parte positiva de nuestra gráfica, ¿verdad? No vemos que llegue realmente al centro ni a la cúspide de nuestra curva, ¿verdad? En el punto neutro. En cambio, en un eje simétrico podríamos decir que tenemos la misma cantidad de datos a nivel negativo y a nivel positivo desde nuestro centro. Y la kurtosis nos dice qué tan elevada es esa curva. Nosotros deberíamos de pensar en una curva mesocúrtica, pero también está leptocúrtica cuando son mucho más altos, ¿verdad? Esos niveles, o platicúrtica cuando generalmente estas tienen más dispersión y no son tan elevados los datos hacia el centro. Entonces nosotros, si tenemos una curva normal, tendría que ser mesocúrtica y tendría que ser simétrica. Ok, eso solamente es para refrescarnos. Realmente ahorita tal vez no lo vamos a utilizar tanto, solo son algunas bases de estadística que nos pueden servir, sobre todo al analizar los datos en algunos estudios epidemiológicos o que nosotros tomemos en cuenta a la hora de hacer nuestro diseño de cómo estudiar nuestros datos si estamos haciendo un estudio epidemiológico. De las medidas epidemiológicas ya habíamos hablado un poco antes, pero quiero recalcar algo. Bueno, sobre todo ya hemos hablado un poco de las tasas. Quiero recalcar algo. Nosotros en epidemiología vamos a utilizar datos puntuales, específicos, naturales, podríamos decirlo, que son datos absolutos. Las cifras absolutas simplemente me dicen un número. Por ejemplo, ¿cuántas personas murieron en un accidente? 100. Solamente eso me dice, pero no me dice mayor información. Entonces yo no puedo realmente comparar si eso fue grande, si eso fue poco, si eso fue, pues no sé, la magnitud, digámoslo así, del problema realmente no lo puedo medir de esa manera. Son datos puntuales, específicos. Para eso entonces ya nos empiezan a servir las cifras relativas, porque entonces eso sí me da un poco la magnitud de lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una tasa de mortalidad, sabemos cuántas personas murieron del total de personas que estaban en riesgo. Entonces tenemos un dato de comparación. Pero dentro de esas cifras relativas no solamente tenemos tasas, por ejemplo, tenemos lo que son las razones. La razón es, como ustedes ven, el numerador es diferente al denominador. Por eso nosotros podemos decir cantidad de recurso por población asignada, usuarios urbanos por usuarios rurales. Eso es lo que nos dicen las razones: asistencia, partido, usuarios. Las proporciones, como ustedes ven, el numerador sí está en el denominador. Y generalmente las proporciones, los que más conocemos son los porcentajes, entonces los multiplicamos por 100. En este caso, a veces cuando lo multiplicamos por 100, podríamos llegar a decir que a veces los porcentajes podrían ser algunas tasas, si nuestro denominador son las personas que están en riesgo. Pero los porcentajes ya sabemos cómo se utilizan y nos dicen no solamente mortalidades, sino que nos pueden dar más información, ¿verdad? En donde nosotros sí agarramos a una parte de la muestra y le expresamos dentro de su total a cuánto corresponde. Y la tasa, ya la hemos hablado en clase, sobre todo cuando estuvimos viendo demografía, son casos partido población en riesgo y multiplicado por una K, que va a ser una constante que nos permita hacer un número entero. Por favor, cuando yo digo número entero no voy a tener 0.5 personas, voy a tener 5 personas entre, por ejemplo, 1000, 10,000,
100,000. Yo sé que cuando nosotros dividamos las personas, o sea, los casos entre las personas en riesgo, nos pueden aparecer números enteros con decimales. Por ejemplo, 8.35 personas. No hay 8.35 personas. A la hora de yo estar hablando, podría decir hay 9 personas por 100, por 1000, por 10,000, ¿sí? Pero eso es solo para que lo tengamos claro. Es más fácil entonces decir hay 8 o 9 personas a decir hay 0.5 personas, ¿verdad? Entonces de eso me va a depender la K por la cual yo voy a multiplicar. Sin embargo, es importante recalcar que ya hay algunas tasas en donde se especifica cuál va a ser la K. Por ejemplo, la tasa de ataque va a ser multiplicado por 100. En la tasa de mortalidad infantil va a ser multiplicado por 1000. En la tasa de mortalidad materna por 10,000 o 100,000. Y N, ¿verdad? Que aquí realmente debería ser una N mayúscula, va a ser la población en riesgo. De la prevalencia y de la incidencia ya hablamos, así que no voy a hablar de esto ahora. Ustedes ya tienen esa información. Pero sí voy a hablar de las medidas de asociación. Si ya vimos, entonces, cómo son los números que nosotros nos van a interesar en lo que es epidemiología, entonces de aquí podemos decir que salen algunas tasas específicas, digámoslo así, tasas que nos ayudan como a estudiar ciertas cosas. De ahí salió la incidencia y salió la prevalencia. Ya habíamos hablado ahora de la diferencia que hay entre ellas. Ya habíamos hablado que las tasas de incidencia y de prevalencia a veces nos sirve más una que la otra. Y nos dicen, por ejemplo, en incidencia el número de casos nuevos y en prevalencia el número total de casos que hay con una enfermedad en un tiempo determinado. Ahora bien, hay otras medidas de asociación. Y hay otras medidas que son de impacto. Las medidas de asociación generalmente nos dicen qué tanto yo le puedo echar, por ejemplo, la culpa a un factor de riesgo. Me sirven para asociar, como dice su nombre, precisamente los riesgos que me llevan a una enfermedad. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber, no sé, si el fumar da cáncer, yo voy a sacar una medida de asociación para poder determinar qué tanta responsabilidad puede tener el fumar en el desarrollo de cáncer del pulmón. Hay varias medidas de asociación, no todas son exactamente iguales, depende de dónde se saca la información, así pueden ir cambiando los nombres, pero sí todas nos miden qué tanto puedo yo atribuir la causalidad de un factor de riesgo hacia una enfermedad. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el riesgo relativo, que es muy usado actualmente. Generalmente se prefiere la utilización de los riesgos relativos al odds ratio, por ejemplo, en muchos de los estudios, porque precisamente nos va a decir la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. El odds ratio a veces es un poco difícil de explicar y generalmente se utiliza mucho en ensayos clínicos. Es la probabilidad de que suceda un evento frente a la probabilidad de que no suceda. La probabilidad de que me enferme versus la probabilidad de que no me enferme. Pero no muchas veces es lo mismo que asociar un factor de riesgo y la enfermedad. Esta es simplemente, como les mencioné antes, la probabilidad de que suceda una cosa frente a que no suceda. La probabilidad de que me dé un efecto adverso un medicamento frente a la probabilidad de que no me dé ese efecto adverso, ese medicamento. Por ejemplo, el riesgo de prevalencia es la proporción de prevalencia entre expuestos y no expuestos. Si yo quisiera, por ejemplo, saber si tenemos diabéticos que fueron expuestos, por ejemplo, a un consumo alto de azúcares en su vida, yo voy a ver entonces qué tanto fue el riesgo entre los diabéticos expuestos a muchísimo azúcar y los diabéticos, o sea, que también desarrollaron enfermedad y que no estaban expuestos a la toma de azúcar. Como lo ven, muchas veces me pueden dar lo mismo, o sea, me pueden dar datos que a mí me van a significar el cuantificar, ¿verdad?, la asociación que hay entre un factor y una enfermedad. Y el riesgo de incidencia, cuántas veces más rápido se pueden enfermar los expuestos a un evento, a un problema, a un agente, frente a los no expuestos. Las medidas de impacto, como su nombre lo dice, es para ver impactos de algo, impactos de una enfermedad, impactos de un programa de salud. Entonces me van a medir
me van a decir de alguna manera la magnitud de ese impacto. Yo sé que a la hora de asociar a mí me pueden decir qué tanto o qué tan poco me van a afectar en una enfermedad. Sin embargo, las medidas de impacto me dan más información que de alguna manera me pueden dimensionar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa de salud, ¿qué tanto yo estoy ayudando con ese programa de salud? Entonces, para eso me sirven las medidas de impacto. Generalmente vienen o se derivan algunas de algunas medidas de asociación y entonces luego se puede ver el impacto que estas pueden tener. Entonces, como lo ven aquí, dice, permite ver el impacto que puede tener una medida en salud pública. Pueden ser buenas o malas. Dentro de ellas tenemos el riesgo atribuible a la exposición, o RAE, o el número de sujetos necesarios a tratar. Entonces, podríamos decir que en las medidas de asociación nosotros podemos medir diferencias, podemos medir razones, pero en las medidas de impacto, como su nombre lo dice, ella mide el impacto de remover, por ejemplo, la exposición de los expuestos en el riesgo atribuible a los expuestos, o de remover la exposición en la población, y entonces se puede medir el riesgo atribuible poblacional. Este no está aquí, pero también es otra medida de impacto. Entonces, si nosotros hablamos del riesgo atribuible a la exposición, podríamos entonces decir que esta puede medir la proporción de los eventos que se podían haber atribuido a la exposición. Refleja el efecto que podría esperarse en la población de estudio si se eliminara el factor de exposición de riesgo. Si yo quiero ver cuál era ese factor de riesgo que de alguna manera fue atribuible a ese factor desde el estado basal, digámoslo así, de las personas que de todos modos no habían estado expuestos a un factor de riesgo y de todos modos se enfermaron, yo voy a sacar ese impacto por medio del riesgo atribuible a la exposición. Entonces yo puedo sacar un riesgo basal que va a ser igual, por ejemplo, independientemente entre el grupo que estaba expuesto a un factor y a los no expuestos a un factor, y luego entonces voy a ver la diferencia entre haber estado metido, o mejor dicho, el haber estado expuesto a el factor o no. Con el número de sujetos necesarios a tratar, podríamos decir que me va a medir, por ejemplo, el número necesario de pacientes que hay que tratar para que un paciente sufra o no, digámoslo así, un efecto adverso, o un número necesario de pacientes que hay que tratar para que un paciente pueda tener mejoras, por ejemplo, en su vida. El número necesario de tratar puede ser utilizado, por ejemplo, para ver efectos adversos, como lo había mencionado anteriormente, o puede ser utilizado también para ver medidas del impacto de muchos programas en salud pública. El número de individuos que hay que tratar con un tratamiento experimental, por ejemplo, para producir, o en este caso para evitar, un evento adicional respecto a los que se producirían con el tratamiento control. Por ejemplo, si nosotros queremos el número necesario de tratar para curar una enfermedad, o en este caso para que se dé, por ejemplo, un efecto adverso. Todo depende de lo que nosotros estemos analizando. Nos sirve también entonces para ver la reducción entonces del riesgo absoluto. Es un indicador que nos va a decir cuántas personas, por ejemplo, yo tendría que tratar para evitar que una persona también se pueda enfermar. Entonces se pueden dar muchas interpretaciones de con este tipo de indicador, y como les estaba diciendo, es una medida que de alguna manera me puede servir para ver el impacto que yo pueda tener en programas, por ejemplo, de salud pública. Por ejemplo, en vacunación podríamos utilizar el número de sujetos necesario a tratar. Yo podría venir y decir cuántas personas yo tendría que vacunar para evitar que una persona pueda contraer la enfermedad. Entonces ese sería también otro ejemplo de cómo funciona el número de sujetos necesario a tratar. Ok, el ajuste de tasas. Ya hablamos entonces de las medidas de asociación, hablamos de las medidas de impacto. Las tasas, habíamos dicho que era una medida estadística que de alguna manera me decía la cantidad de casos, ya sea de mortalidad, de enfermedad, etcétera, en relación a las personas que estaban en riesgo. Pero, por ejemplo,
no es tan fácil venir y poder comparar datos de tasas, por ejemplo, entre países o entre poblaciones. Muchas veces pueden haber algunos factores que pueden estar influyendo en los resultados que yo estoy teniendo dentro de pues lo que estoy analizando. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es la mortalidad materna en América Central, yo podría venir y decir, bueno, Guatemala, por ejemplo, tiene una mortalidad de 30 por 10.000 habitantes. Por ejemplo, El Salvador tiene una de 25 por 10.000 habitantes, pero resulta que nos vamos a Nicaragua y esta tiene unos 70 personas por 10.000 habitantes. Es el doble, por ejemplo, de lo que nosotros podríamos tener en Guatemala. Y, por ejemplo, Costa Rica tiene una mortalidad materna, por ejemplo, del 5 por 10.000 habitantes. Entonces uno puede decir, wow, qué diferencias las que hay, por ejemplo, entre esta mortalidad en los países de Centroamérica. Pero si nosotros no ajustamos las tasas, nosotros podríamos estar no poniendo nuestra mirada en algunas variables que pueden influir en este dato. Puede ser que hayan más mujeres, por ejemplo, que tengan más servicios, por ejemplo, en Costa Rica, que eso de alguna manera sí me interesaría a mí verlo, o puede ser que sea porque, no sé, hay más mujeres mayores que están teniendo hijos o que pueden tener más riesgos a la hora de tener sus bebés, por ejemplo, en Nicaragua, que, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces, para evitar esas confusiones, siempre que nosotros estemos comparando datos de tasas, por ejemplo, entre países o entre algunas poblaciones que yo crea que son muy diferentes en su estructura de poblaciones, yo tengo que usar un método de ajuste de tasas. Hay dos métodos básicos para ajustar las tasas y aquí vamos a ver por qué es que nosotros vamos a ajustar estas tasas. Uno, si alguno de los estratos se componen de un pequeño número de individuos, o sea, es muy pequeñito, me pueden dar tasas que realmente no son tan significativas o que pueden tener mucho error. Entonces las tasas específicas correspondientes pueden ser demasiado imprecisas, no fiables para utilizarse en comparaciones detalladas. Ok, vamos a hablar que de tasas, cuando nosotros tenemos un montón de datos, nosotros podríamos decir que tenemos una tasa general cuando es una tasa resumen. Por ejemplo, aquí yo les había hablado de la tasa de mortalidad en Guatemala. Es una tasa general. En este caso, si no ha recibido ningún tratamiento los datos o no se ha ajustado por ningún método, se le llaman tasas brutas y son resúmenes de información. Las tasas específicas, como lo dice su nombre, son específicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en diferentes estratos de mi información. Yo, por ejemplo, podría decir, si yo tengo las edades de las personas que, por ejemplo, tenían el riesgo de quedar embarazadas o de tener hijos, entonces yo puedo venir y decir, bueno, tengo de 25 a 30 años, de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, y cada segmento de la población dado, si yo puedo sacar ahí una tasa, si yo conozco la cantidad de casos que se dieron de mortalidad de las personas que estaban en riesgo, por esas franjas de información yo puedo sacar tasas específicas. O sea que sí son datos más detallados, ¿verdad? Porque me van analizando el problema desde segmentos de la población. Por ejemplo, en este dato de aquí. Si yo saco una tasa del total, vamos a ver. Por ejemplo, aquí, este va a ser el ejercicio que vamos a ver dentro de un momento. Aquí, a mí se me ocurrió ver cuántos niños estaban muriendo en este país industrializado por el total de la población, o sea, de todos los niños que nacieron vivos que habían tenido un peso menor a 1.500 gramos. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar una tasa específica que en este caso va a ser la cantidad de muertes que nacieron con un peso menor de 1.500 gramos dentro de o dividido el total de la población que había nacido con ese rango de peso. Esa sería una tasa específica
¿Por qué? Porque yo traté de dividirlo, de seccionarlo por los diferentes pesos al nacer. Ahora bien, si yo veo cómo estuvo la mortalidad en el total de la población, independientemente de los pesos, yo podría ver aquí que fueron en total 2.400 casos de mortalidad dentro de una población de 200.000 habitantes. Esta tasa que saco aquí, que sería 12, ya vamos a ver si fueron 12 por 1000 o 12 por 10.000, que eso siempre lo tenemos que definir. Entonces yo podría decir que esta va a ser mi tasa general. Y en este caso, ya lo vamos a ver, va a ser una tasa bruta. Si yo le aplico ya un ajuste de tasas por algún método, entonces yo ya estaría teniendo una tasa ajustada. Y generalmente el resultado del ajuste de tasas va a ser en el método directo una tasa general, ¿verdad? Que va a ser ajustada. Yo les había dicho que era entonces cuando yo tengo datos de tasas muy chiquititas, que yo no sé si son muy imprecisas, en diferentes segmentos de la población. Esa es una de las cosas por las cuales yo voy a ajustar. También, por ejemplo, cuando hay poblaciones pequeñitas o que son grupos de especial interés en donde yo no puedo tener toda la información por estratos, digámoslo así. Entonces solo tengo una cantidad de casos, pero yo no sé exactamente cómo se está comportando o si hay alguna variable que pudo haber estado influyendo en ese grupo. Entonces también puedo ajustar. Por ejemplo, yo solo sé el total de eventos o las defunciones que están disponibles, pero no sé cómo estaban distribuidas en sus estratos. Los métodos de ajustes, como les estaba mencionando, son dos: el método directo y el método indirecto. Entonces, aquí les voy a pedir que hagan una tablita con la información que voy a necesitar para poder utilizar el método directo y una tablita con la información que voy a utilizar para usar el método indirecto. ¿Sí? Esto es para que no nos vayamos a confundir. Todo depende del tipo de información que yo tenga. A veces se puede usar un método o el otro, o a veces se pueden usar cualquiera de los dos. Si yo tengo la oportunidad de usar cualquiera de los dos métodos, en general yo voy a tratar de utilizar el método directo en primer lugar. Claro, en el ejercicio yo les voy a poner varios casos en donde yo les voy a decir ahora utilicen el método tal, ahora utilicen el otro método, pero en general el más específico o el mejor en este caso va a ser el método directo. Ok, veamos. Para utilizar el método directo, entonces, ahorita que estemos haciendo nuestras tablitas, el método directo, ¿qué necesito yo? Yo voy a necesitar mis tasas específicas, en este caso, ¿verdad? Por cada estrato de la variable de confusión, por ejemplo, por diferentes edades, por clases sociales, por alguna variable que de alguna manera yo pueda detectar que me pueda estar dando una confusión, como lo dice aquí su nombre. Entonces, voy a necesitar mis tasas específicas. Entonces, ¿qué se necesita? Mis tasas específicas, o sea, de la población que yo quiero ajustar. Y voy a necesitar una población estándar dividida en los mismos estratos de la variable que a mí me puede estar confundiendo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener la cantidad de personas en diferentes estratos que están dadas por una población estándar. Entonces, en el método directo, vamos recapitulando. Voy a necesitar mis tasas específicas y voy a necesitar segmentada por esos mismos estratos una población estándar. Otra cosa más, la respuesta que yo voy a obtener del método directo va a ser una tasa ajustada. O sea, yo como un resultado voy a tener una tasa. Y la pregunta del método directo sería, y eso va a ser el otro cuarto punto que también les voy a dar de tip, es ¿cuántos casos tendría la población estándar de mortalidad, de enfermedad, si tuviera las tasas de mortalidad o de enfermedad que yo tengo? ¿A cuántos casos
equivaldría en ese país o en esa población que yo utilicé como estándar si tuvieran las mismas tasas de mortalidad o de enfermedad que yo tengo. Esos son entonces los 4 puntos principales para el método directo. Ahora vamos a ver los 4 puntos principales para el método indirecto. Ya vamos a hablar con detalle de las poblaciones estándares. Método indirecto. En el método indirecto, ¿qué necesito? Yo necesito las tasas específicas de enfermedad o de mortalidad de mi población estándar. ¿Por qué? Porque yo no las tengo, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a usar de la población estándar? Sus tasas específicas. Voy a necesitar entonces las tasas específicas de una población estándar. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a tener como resultado el índice de mortalidad estándar o IME o REM. ¿Sí? Y esta es una razón de los casos observados partido los esperados, como lo dice aquí. Algunas personas esto lo multiplican por 100 y lo dan como un porcentaje, pero también creo que es mucho más fácil entenderla si solamente tenemos la cantidad de casos observados partido los esperados. Entonces, van dos. Yo necesito, en el método indirecto, las tasas específicas de la población estándar. Yo de mí, ¿qué necesito? Mi población en diferentes estratos, pero voy a utilizar las tasas específicas de la población estándar. Y como resultado no voy a tener una tasa ajustada, sino que voy a tener un REM, que es una razón entre las muertes o casos observados partido los esperados. Y aquí la pregunta que me haría sería: ¿cuántos casos yo esperaría tener en mi población si me muero o si me enfermo, como se enferma o como se muere la población estándar? Por eso es que se llama indirecto, porque yo no sé cómo se dio esa mortalidad o esa enfermedad en los diferentes estratos de mi población. Yo solo sé tal vez el resumen de cuántos casos tuve. Y entonces yo diría, ¿cómo es mi mortalidad al final? ¿Es igual a la población estándar? ¿Es mayor que la población estándar? ¿O es menor que la población estándar? ¿Sí? Eso es lo que yo voy a sacar de conclusiones. Yo vengo y digo entonces, ¿me muero más, me muero menos o me muero igual que la población que yo estoy utilizando de referencia? Entonces, ¿será que yo tendría más casos o menos casos de mortalidad que lo que estoy utilizando como estándar? Esos serían entonces los 4 puntos que tengo que apuntar en mi tablita para el método indirecto. Entonces ya tengo el método directo y ya tengo el método indirecto. Entonces regresemos. Dijimos que necesitamos una población estándar entonces para comparar. La manera correcta, entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2, 3 poblaciones que quiero comparar, yo voy a buscar una población extra para poder venir y comparar los datos, todos los datos, los del país A, B, C, que yo quiero ajustar con mi población estándar. Entonces voy a sacar una nueva tasa de esta manera ajustada en el método directo. Y todas estas nuevas tasas van a ser tomando en cuenta una misma población, que va a ser una tercera, y esta población va a ser una población estándar. Claro, hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, nos vamos a simplificar las cosas y vamos a decir, agarremos una de las 4, o agarremos una de las 2 o de las 3 poblaciones que yo tenga y usemos esa como estándar. Pero la manera correcta es venir y agarrar una tercera población, que es una población estándar, que a mí me va a servir de comparación entre todos los países o entre todas las poblaciones que yo quiera ajustar. Estas poblaciones tienen que tener idealmente varias características, y por eso es que les digo que lo mejor es utilizar
en este caso, ¿verdad?, una tercera población que de alguna manera tenga características de todas las poblaciones que yo quiero comparar. Eso es una de las cosas claves para poder escoger una población estándar. Pero les repito que a veces, como un resumen, para darnos una idea más rápidamente, en lugar de hacer todos los países comparados con una población estándar, yo puedo venir y definir dentro de las mías una población X que me va a servir de estándar. Esto sobre todo nos va a servir en los ejercicios. Yo puedo hacer una mezcla, siempre les voy a especificar cuál es la población que yo quiero que utilicen de estándar, ¿sí? Para que ustedes lo puedan definir. Todo lo que ustedes hagan finalmente puede ser válido, pero ustedes tienen que de alguna manera explicar qué fue lo que hicieron, para que si una persona se pone a leer el análisis que ustedes hicieron, puedan entender de dónde sacaron su población estándar, puedan entender por qué utilizaron el método y qué compararon con qué, ¿sí? Entonces, eso también es otra de las claves. Cada vez que ustedes se metan a ajustar una tasa, tienen que decir qué método utilizaron, qué utilizaron de estándar, por qué lo utilizaron de estándar, para que todos tengamos las mismas definiciones y todos podamos entender qué se hizo. Entonces, una población estándar debería de tener características de las poblaciones que yo quiero ajustar. Y pueden ser internas o externas. Internas porque van a salir de los datos de las poblaciones que yo quiero ajustar. ¿Cómo se hace? O saco un promedio entre todas las poblaciones o saco una suma de todas las poblaciones, porque entonces esa tercera población va a tener características parecidas a la población A y a la población B. Entonces es una manera fácil de hacerlo y de alguna manera me equilibra, digámoslo así, a mi población estándar. Y mi población estándar yo sé que va a tener todas las características de las poblaciones que yo quiero ajustar. Luego tenemos las externas. Las externas, si yo por ejemplo quiero hacer un artículo en donde haga un análisis de ajustes de tasas, yo debería de utilizar una población externa, como lo dice aquí arriba. Los problemas que pueden haber si yo agarro una población interna es que esa única población estándar que yo utilicé en ese momento me va a servir solamente para las poblaciones que yo en ese momento ajusté, pero si quiero agarrar otras más, no las puedo comparar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Las externas, como lo dice su nombre, son externas a los datos que yo quiero ajustar y generalmente ya hay personas o ya hay instituciones que se han puesto a crear, ¿verdad?, esas poblaciones estándares que nos pueden servir. Por ejemplo, hay algunas propuestas por la OMS. En el caso, por ejemplo, de cáncer, tenemos a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que tiene también poblaciones estándares, o por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, también tiene su propia población estándar. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos analizar o comparar, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, alguna de estas u otras más que pueden existir. Si yo voy a comparar entre países de Europa, entonces debería de agarrar una población estándar externa, por ejemplo, que tome en cuenta las poblaciones en Europa. Si yo quiero comparar, por ejemplo, una población entre Europa y América, entonces sí tendría que ver que las propiedades, digámoslo así, de mi población estándar externa, pues me permitan a mí hacer ese tipo de análisis. Entonces todas esas especificaciones se tienen que ver antes de escoger a la población externa. Lo bueno es que va a facilitarme la comparación de las tasas a nivel internacional, ¿verdad? Porque vienen de una fuente ya reconocida y muchas personas pueden ser que estén utilizando las mismas poblaciones estándares externas y entonces mis datos, ¿verdad?, no solamente van a servir para un análisis pequeñito, sino que pueden venir y ser fácilmente utilizables para otras personas también. Ahora bien, hagamos entonces este ejercicio. Como yo les estaba diciendo, todo tiene que quedar bien claro a la hora de las instrucciones. La manera correcta, la mejor manera de hacer entonces un ajuste de tasas sería, primero, utilizar el método directo. Segundo, si se puede utilizar el método directo. Si no, pues de plano usamos el método indirecto. Segundo, lo mejor sería utilizar una población estándar externa, en este caso, y que entonces tenga las características de todas las poblaciones que yo quiera comparar, ¿sí?
Ahora bien, en este ejercicio lo vamos a hacer de una manera más sencilla, precisamente por el tiempo, pero lo que nosotros vamos a hacer es definir a una de nuestras poblaciones como estándar. Si nosotros vemos aquí, lo que yo voy a pedir en este momento es que se utilice el país industrializado como una población estándar o población de referencia. Voy a definir que ellos va a ser las características del país industrializado, va a ser la que yo voy a utilizar para poder hacer mi ajuste de tasas, ¿sí? Quiero utilizar el método directo y entonces quiero ver si el país en desarrollo realmente tiene una mayor mortalidad que el país industrializado, utilizando entonces de referencia o de estándar al país industrializado. Ok, ¿qué más? Veamos aquí. Dice, complete la columna primero de las tasas y luego calcule la tasa ajustada del país en desarrollo por el método directo. Primero, resulta que aquí puse esta fila de porcentajes o esta columna de porcentajes, mejor dicho, para que nosotros podamos ver si realmente habían diferencias entre mis poblaciones, entre la mortalidad de mis poblaciones. Por ejemplo, aquí, esta población de 20.000 dentro del total de la población del país industrializado era aproximadamente el 10%, o sea, nacidos vivos con menos de 1.500 gramos eran 20.000, por favor, 20.000 bebés, ¿sí? Y el 75% de los niños en el país industrializado tenían un peso mayor de 1.500 gramos. Veamos qué pasa en el país en desarrollo. Aquí vemos que esto es un poco más disparejo y vemos que aproximadamente el 53% de los niños, o sea, un poquitito más de la mitad, estaban entre un peso de menos de 1.500 gramos y de 1.500 gramos a 2.500 gramos, ¿sí? Entonces, menos de la mitad, un poco menos de la mitad de toda la población tenía el peso que aquí era la mayoría, 75%, más de 2.500 gramos. Entonces ahí vemos que sí, es una variable que nos puede influir en los resultados y por eso es necesario ajustar, porque realmente las poblaciones son diferentes. Pregunto, ¿puedo sacar tasas específicas por los diferentes pesos de los niños? ¿Qué necesito para poder sacar tasas específicas? Recordemos, las tasas específicas son por estratos, ¿sí? Y puedo sacar cuál era la tasa, en este caso, de mortalidad de estos bebés como un resumen en el país industrializado y como un resumen en el país de desarrollo. O sea, puedo sacar una tasa general de mortalidad para ambos países. Bueno, la respuesta para todos los casos es sí. Yo puedo sacar tasas específicas y también podría sacar del total una tasa general. Como dije que se llamaban ante las tasas de ajustarse, son tasas brutas. ¿Por qué? Porque no han llevado un proceso de estandarización o de ajuste de tasas, ¿sí? Ok, ¿cómo voy a sacar las tasas? Recordemos que nuestra ecuación de base va a ser esta. La tasa, cualquier tasa es igual a los casos que yo tenía partido la población en riesgo por una K. Y habíamos dicho que en general esta K yo la voy a definir para poder obtener un número entero, ¿sí? No 0.5 personas, sino que 5 personas en 1.000, en 10.000. Entonces va a ser un múltiplo de 10 que me pueda hacer esta proporción un número mayor a 0, ¿sí? 5, 50, 500 y siempre tengo que decir el apellido, o sea, 5 en 1.000, 50 en 10.000, 500 en 100.000, eso ustedes lo pueden definir, siempre los resultados van a ser los mismos si se maneja de la manera correcta, o sea, si siempre se mantiene esa proporción, ¿sí?
Entonces veamos. Aquí yo ya saqué las tasas primero generales, como ya les había mencionado, y también las específicas. Pero veamos esto primero. Si yo saco mi tasa general, antes de ajustar, yo digo, bueno, en el país industrializado yo tengo una mortalidad de 12, en este caso era por, ahorita les digo, sería 2.400 casos. 2.400 casos dividido 200.000 por 1.000. Sí, entonces serían 12 por 1.000. O sea, son 12 muertes por 1.000 habitantes. Todas las tasas que yo saqué aquí las multipliqué por 1.000. Si ustedes la multiplicaron por 10.000, también está bien. ¿Sí? Solo tendrían que agregarle entonces un decimal más o un dígito más para que todas concuerden. Pero es lo mismo decir 12 en 1.000 o 120 en 10.000. Está bien. Entonces veamos aquí. Tengo una mortalidad de 12 niños por 1.000 en el país industrializado, mientras que en el país en desarrollo se mueren casi 24 por 1.000, que si nosotros lo vemos podemos decir que es el doble de mortalidad, que en el país en desarrollo se mueren el doble de niños que en el país industrializado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces ahora veamos. ¿Pude sacar tasas específicas? Sí. Si ustedes ven, yo tengo aquí los casos del total de la población en el país industrializado y aquí en el país en desarrollo también tengo los casos por la población. Acuérdense que estos son miles, o sea, son 30.000, 45.000, 65.000, ¿sí? Entonces puedo sacar también tasas específicas. Ok, veamos entonces si nos salen las tasas específicas. Es lo mismo que yo voy a hacer como lo hice con el total, pero lo voy a hacer por cada sección, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo 870 casos dividido 20.000. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Mi K va a ser 1.000 porque yo ya definí que iba a usar 1.000. Entonces, en todo el ejercicio siempre tengo que utilizar la misma K por 1.000. 43.5, ¿sí? Veamos en el país en desarrollo. Por ejemplo, tengo en menos de 1.500 gramos, tengo 1.860 niños que murieron de un total de 30.000. Y lo voy a multiplicar, por supuesto, por 1.000 otra vez. Tengo una tasa de 62. Entonces sí pude sacar mis tasas específicas y pude sacar mi tasa general, que en este caso va a ser bruta porque no he ajustado. Ok. Si nosotros recordamos en lo que era el método directo que les dije que íbamos a usar, necesitábamos una población estándar. Y ya les dije que yo quiero que usemos el país industrializado como población estándar. En este caso, ¿tengo mi población estándar dividida en estratos? Sí, lo tengo. Ya sé que hay 20.000 niños de menos de 1.500 gramos. Tengo 30.000 niños entre el rango de 1.500 y 1.499 gramos. Y tengo 150.000 niños en el rango de más de 2.500 gramos. Entonces sí tengo una población dividida en estratos que me va a servir como una población estándar. ¿Está bien? Vamos con el primer chequecito. Entonces sí tenemos a la población estándar. Tengo mis tasas específicas. ¿Cuál es el país que yo quiero ajustar? El país en desarrollo. ¿Tengo mis tasas específicas? Sí. Entonces tengo mis tasas específicas. Vamos bien. Ya sé entonces que en el método directo yo voy a tener de resultados una tasa ajustada. Entonces mi respuesta va a ser una tasa. Ok. ¿Y qué otra cosa tenía que decir? Yo me tenía que hacer una pregunta y era: ¿cuántos casos se morirían en el país industrializado si tuvieran las mismas tasas que yo tengo? ¿Cuántos casos se morirían, en este caso, en el país industrializado si tuvieran la misma tasa de mortalidad que yo tengo? ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a sacar aquí, que dice muertes ajustadas con la población del país industrializado, es eso. Yo digo, si yo le aplico la tasa de 62 por 1000 a la población de 20.000, ¿cuántos niños se estarían muriendo entonces en el país industrializado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo le estoy aplicando mi tasa al país industrializado, a la población que había en el país industrializado, con las mismas características que yo, por estratos, ¿sí? Y entonces yo sacaría una cantidad de casos que de alguna manera serían los que se morirían en el país industrializado si se comportaran como el país en el desarrollo, como en el país en el desarrollo. Ok, entonces, ¿qué hago para sacar estas tasas? Simplemente voy a despejar mi ecuación. ¿Tengo la tasa? Sí, 62. Entonces aquí pongo 62. Los casos son los que yo quiero saber. ¿Tengo la población en riesgo? Sí. Ahora ya sé que se lo quiero aplicar a 20.000 niños para saber cuántos casos yo tendría si se mueren a una razón de 62 por 1000 en una población de 20.000. Entonces, tengo la tasa 62. Lo multiplico, lo paso multiplicando a la población en riesgo, lo multiplico por 20.000, despejando, y todo lo voy a dividir dentro de K. Que K ya habíamos definido que lo íbamos a multiplicar por 1000. Entonces, dividido 1000. Y de ahí me sale 1240 casos. Y así sucesivamente lo voy a hacer con mis 3 tasas. Pregunto, ¿le aplico la de 23.9 al total de 200.000? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque esa es una tasa que es mía, real, pero es como un resumen, y yo lo que quiero saber es cómo se comportaría en el país industrializado. ¿Puedo sacar una tasa? Esa va a ser mi respuesta. Sí, entonces yo digo, tengo los 1240 casos en esta población. Tengo los 600 casos en la población de 30.000. Y tengo los 1350 casos en la población de 150.000. Entonces, si yo sumo el total de casos, que en este caso serían 3190 casos, y los divido dentro de 200.000, y lo multiplico por 1000, ¿por qué por 1000? Por la K, yo podría sacar una nueva tasa, ¿sí o no? Y esa nueva tasa es mi tasa ajustada. En este caso, la respuesta es 15.95 o, en este caso, 16 por 1000 habitantes. Esta va a ser mi nueva tasa. Al final, yo venir y sumar todos los casos que yo tendría si la población del país industrializado se muriera como se muere la gente en el país en desarrollo, yo tendría entonces una mortalidad de 16 por 1000 habitantes. Y esta, en este caso, ya la voy a comparar con la tasa que tiene el país industrializado. Por eso les digo que es una manera más rápida de hacerlo, y en este caso lo decidí hacer así, precisamente por el tiempo. Pero si lo hubiera hecho de la manera correcta, yo hubiera tenido que tener una tercera población para poder sacar esta nueva tasa del país industrializado con otra población más, y la tasa del país en desarrollo con la población que yo utilizaría de estándar. Pero en este caso, miremos eso. Entonces, yo en el país industrializado tenía una mortalidad de 12, y al final en el país en desarrollo, al ajustarla por la población, a mí me salió una tasa de 16. Entonces la diferencia está entre 12 a 16. O sea, sí se mueren 4 niños más, pero no se mueren 12 niños más, como lo habíamos visto al principio. Entonces esa es la manera de hacer el método directo. Y ojo con eso, el sacar la tasa es la primera parte de la respuesta. La respuesta completa tiene que tener una interpretación. Si ustedes solo me dejan 16 por 1000, esa es una parte de su respuesta, pero la respuesta completa sería: la mortalidad en el país en desarrollo es de 16 por 1000 habitantes, y entonces sí la podemos comparar con la tasa de mortalidad de 12 por 1000 habitantes del país industrializado. Es verdad, se siguen muriendo más personas en el país en desarrollo,
pero la diferencia no es el doble como al principio se creía, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que tiene que tener la respuesta final. Ahora vamos a ver el método indirecto. En el método indirecto, recordemos la tablita, ¿sí? Dijimos que necesitábamos las tasas específicas de una población estándar. ¿Qué necesito mío? Necesito pues mi población en diferentes estratos, y sí, voy a necesitar la cantidad de los casos que se murieron o que se enfermaron en total. Eso sí lo necesito. Y para poder sacar un REM. ¿Por qué? Porque el REM es las muertes, en este caso observadas, partido las esperadas. ¿Cuáles son las muertes observadas? Las muertes que en verdad se dieron en el lugar o en lo que yo quiero ajustar. Y las esperadas son las que yo esperaría si yo me muriera, como se muere en este caso la población que yo utilicé de estándar. ¿Sí? Veámoslo un poco mejor. Ese es el ejercicio. Tenemos a la población de 534.533 mineros hombres de raza blanca. Dice que hubo 436 muertes por tuberculosis en 1950. Y se deseaba conocer si la mortalidad de tuberculosis de estos mineros era mayor, menor o similar a la que podría esperarse en los hombres blancos de la misma edad en la población en general de ese año. O sea, ¿será que por ser mineros ellos estaban expuestos a sufrir de tuberculosis más, menos o igual que todas las personas que tuvieron tuberculosis en ese país en 1950? Ok, aquí les digo con los datos disponibles en la siguiente tabla, calculé el REM, también significa REM, riesgo de mortalidad estándar, con su correspondiente intervalo de confianza, y concluya respecto a la pregunta original. ¿Será que los mineros tenían más riesgo de mortalidad de tuberculosis que la población en general? ¿Más, menos o similar? ¿Qué información tengo ahorita de mi población? De los mineros, solo sé la cantidad de mineros que eran y sé la cantidad de muertes que habían de tuberculosis dentro de los mineros, ¿sí? ¿Podría sacar una tasa? Pues sí, la podría sacar, pero recordemos que para el método indirecto yo voy a sacar un REM. Lo que yo necesito es la razón entre los casos observados de mortalidad partido los que yo esperaría tener si yo le aplico las tasas de la población estándar a mi población. Veamos esto entonces. Aquí tengo las edades, los grupos por edades de las poblaciones. Tengo la población de mineros por estratos, que les dije que era una de las cosas que necesitaba. Mi población en diferentes estratos, segmentada en diferentes estratos. Tengo la tasa de mortalidad de la población de referencia. Aquí no me dan la población total de referencia, pero lo necesito. Realmente para sacar el método indirecto no necesito la población en sí. Los datos que a mí me van a servir de la estándar o de la población estándar es la tasa específica. Si la tengo, sí. Tengo la tasa específica para los de 24 años, para los de 29, para los de 34, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok. Y la pregunta era, ¿cuántas muertes yo esperaría tener de mineros si me muriera como se muere la población de referencia? En este caso era todas las personas de raza blanca, ¿verdad? En ese año, en 1950. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a sacar entonces? Le voy a aplicar la tasa de 12.26 de la población en general a los 74.598 mineros que habían en ese momento. ¿Sí? 12 multiplicado por la población dividido, en este caso, una K. Aquí ya me dicen la K porque era por cada 100.000 habitantes. Y yo sacaría la cantidad de muertes que esperaría tener.
Miremos esto. Aproximadamente, aquí sí, lo que yo les estaba diciendo, todas son, en este caso, personas mayores a 1, ¿verdad? Aunque me queden decimales, si ustedes quieren pueden mantener los decimales, 2 decimales está bien, y al final lo pueden redondear para dar la respuesta final, ¿sí? Entonces veamos. 12 multiplicado por 74.598 partido 100.000, eso es despejando la fórmula de la tasa, yo tendría a 9.14 muertes, o sea, 9 muertes de mineros por tuberculosis si yo me muriera como se muere todas las personas de tuberculosis blancas, ¿verdad?, de 1950, que tenían 24 años. Y así saco entonces la cantidad de casos que yo tendría o que yo esperaría tener si me muriera como se muere la población de referencia o la población estándar, ¿sí? Entonces tengo las muertes esperadas. Si yo las sumo todas, tendría las muertes que yo esperaría tener de mis mineros si yo me muero como se muere la población estándar, utilizando sus tasas específicas. ¿Puedo sacar el REM? ¿El REM qué era? Era los casos observados partido de los casos esperados, ¿sí? Casos observados partido de los casos esperados. Como les dije, muchas personas les gusta multiplicarlo por 100, pero la interpretación muchas veces es más fácil si yo la dejo como un número entero, o sea, como que si mi valor fuera 1. Entonces, hagámoslo de esa manera. El REM entonces sería la cantidad de muertes observadas, que al final de cuentas los mineros que se murieron fueron 436, ¿sí o no? Y los voy a dividir entre esas 181 muertes que yo esperaría tener si me muero como todas las personas de raza blanca que estaban en ese momento muriendo de tuberculosis en 1950, independientemente de, o sea, afuera de que fueran mineros. Y entonces tengo aquí mi REM o mi razón, porque no sé qué es una razón. Entonces dice que es de 2.41. Si yo digo que es de 241%, a veces eso no lo puedo entender. Pero 2.41, bueno, la coma es porque a veces, si es de Europa, usan comas en lugar de puntos decimales, ¿verdad? Entonces aquí es 2.41. Es 2 veces más, un poco más de 2 veces, la mortalidad observada dentro de los mineros en relación a toda la población blanca general. Es decir, los mineros tuvieron una mortalidad de tuberculosis más de 2 veces mayor que los hombres blancos de la población en general. Recuérdense, la respuesta no es solamente sacar el REM, es interpretarla. Conclusión, hay evidencia a favor de que la población de mineros presenta tasas de mortalidad mayores a lo esperado, ¿sí? O sea, es 2 veces más, el riesgo de ser minero y padecer tuberculosis es 2 veces más que si yo simplemente hubiera estado en esa población en ese año viviendo, ¿verdad? Y me hubiera dado tuberculosis. Para sacar el índice de confianza del REM, que era otra de las partes de la pregunta. ¿Qué significa ese intervalo de confianza? Generalmente yo lo tengo que definir y generalmente ustedes saben que en estadística se utiliza bastante el 95%. Me da una mayoría de los datos, me quita las colitas, es verdad, de ese 99%, que me incluiría ese 99%, y me dicen cuánto es el error que yo puedo tener. O sea, yo tengo 5% de probabilidades de decir que por haber agarrado mi muestra de la manera en que la utilicé, los datos que yo esté diciendo sean mentiras. O sea, yo tengo una posibilidad de confundirme en lo que estoy afirmando de 5%. De ahí yo tengo un 95% de certeza que por los datos que yo tengo, lo que yo estoy diciendo es algo real, ¿sí? Entonces, hagámoslo con un 95% de significancia estadística. Entonces, el intervalo de confianza para el REM, es una estimación de la diferencia entre lo observado y lo que realmente pasa en la población, sí. La fórmula para sacar un intervalo de confianza con el 95% es, el intervalo de confianza es igual al REM más menos 1.96 por el error estándar. Primero vamos a sacar entonces ese error estándar.
El error estándar es igual al REM partido la raíz cuadrada de los casos observados. Entonces le saco la raíz cuadrada de los casos observados, ¿sí? Luego eso al 2.41 le voy a dividir dentro de eso, ¿sí? Y me sale que es 0.1154. Ese va a ser mi error estándar. Ese error se lo voy a sumar y se lo voy a restar, siempre multiplicándolo antes, ¿verdad? Con el 1.96, que esta es una constante, porque yo estoy diciendo que lo quiero para un 95% de confianza. Este dato puede variar. Si por ejemplo yo digo que quiero el 68% de los datos, o si yo quiero el 99% de los datos, este coeficiente va a cambiar. Pero para el 95% de confianza, mi constante va a ser de 1.96. ¿Sí? Entonces multiplico mi error por mi constante y ese número se lo voy a multiplicar, se lo voy a sumar y se lo voy a restar al 241, que fue mi respuesta del REM. ¿Sí? En este caso me sale un intervalo de confianza entre 2.18 y 2.64. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad real de esos mineros de morir estaba entre un riesgo de 2.18 a 2.64. Entre ese rango están los datos de la variabilidad, digámoslo así, del riesgo. Unas personas tenían un riesgo de 2.18 y otras tendrían un riesgo de hasta un riesgo de 2.64. Entonces la probabilidad con un 95% de confianza de ser un minero y de enfermarse por tuberculosis está entre un poco más de 2, o sea 2.18, a casi 3 veces más en relación a la población en general en 1950. Así se sacaría entonces el intervalo de confianza. Aquí termina la presentación, pero hoy les dejo una hoja que tiene muchísimos más casos. Si tienen alguna duda, pues pueden contactarme. Traté de dejarles las instrucciones bien definidas dentro de la hoja de trabajo para que lo puedan resolver. Y les dejo este tiempo desde ya para que ustedes lo puedan ver y que lo puedan entregar incluso antes de el penúltimo día de la clase o del curso, ¿verdad? O sea, el día antes del examen, como les estaba mencionando. Entonces les voy a dejar la hoja y en un tiempo prudencial, probablemente un día antes del examen, yo les voy a poner la resolución de la hoja en el Facebook para que ustedes también lo puedan estar revisando. Entonces hasta ahí lo dejo. Léanlo, revísenlo con tiempo, regresen el video, hagan todo lo necesario, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar los datos y vayan haciéndolo con su calculadora y vayan haciéndolo a mano para que ustedes puedan corroborar los datos. Y cualquier duda, pues siempre me pueden encontrar en el departamento de farmacología.